Así que vamos a primeramente pedir la autorización y el permiso de nuestro Padre que está en los cielos, y con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Jajam también, y su esposa la Rabanit, con el permiso de nuestro pueblo Israel, que la paz y la bendición sea sobre nuestro pueblo Israel, la victoria, y que prontamente nuestros días sea nuevamente coronada como la ciudad del gran rey, y juntamente con la venida de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. Y también con el permiso de ustedes, quiero comenzar con la parashá de hoy, que son dos parashot en realidad. ¿Qué número es? ¿Qué número son las dos parashot que tenemos hoy? ¿La número qué? ¿Qué número fue la parashá pasada? Se me hace que no la leímos. Bueno, vamos a ir a la parashá de hoy. Y en la parashá de hoy voy a tratar de desarrollar acerca, les decía, las etapas, las 42 etapas de los hijos de Israel. Pero antes vamos a decir la bendición que siempre decimos antes de comenzar a estudiar la Torah. Y decimos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemizvotav betzibanu al divrei Torah. Amén. Bueno, estas dos parashot que se juntan y terminamos así el libro de Bamidbar o Betmidbar, que se traduce como números. Así que la próxima semana ya comenzamos el libro de Devarim, o también se conoce como Deuteronomio. La pregunta primera que nos debemos hacer: ¿por qué fueron registradas estas 42 etapas de los hijos de Israel? El Eterno le pide a Moisés de que escriba, que deje grabado las 42 etapas. ¿Y por qué se pone a pensar, pero bueno, qué tan importante sería? Bueno, los sabios dicen que esa fue la razón de que el Eterno le pide a Moisés que escriba y deje registrado para las generaciones postreras que iban a venir, y tenía un propósito. Cada que celebramos, por ejemplo, Pascua, porque cada que la celebramos quedó registrado. ¿Para qué? Para que cuentes a tus generaciones lo que el Eterno hizo en Egipto y lo que el Eterno hizo a los hijos de Israel, que con mano fuerte, brazo extendido, los sacó de Misraim y los guió por el camino. Entonces, ¿para qué quedó registrado? Bueno, para las generaciones posteriores, y también para enseñarnos cómo una nación con millones de personas pudo sobrevivir en un desierto sin vida. O sea, esa fue otra de las razones para que, como una nación con millones de personas, mucho ganado, y cómo pudieron sobrevivir. Se recuerda en esta parashá que hubo 2 tribus y media que se quedaron antes del Jordán, y dice que tenían mucho ganado. Imagínense, cada tribu tenía mucho ganado. Entonces, en el desierto, ¿cómo sobrevivieron? ¿Cómo sobrevivieron en el desierto? Y por esa razón es que los hijos de Israel debería de quedar registrado para que la generación que vendría
se dieran cuenta. Y también, no solamente eso, sino que los hijos de Israel también se dieran cuenta que el Eterno tuvo cuidado de los hijos de Israel también. Tuvo cuidado de los hijos de Israel en el desierto. Y la mayoría de esos lugares donde los hijos de Israel habitaron, la mayoría de ellos eran inhabitables. Inhabitables, no se podía vivir ahí. Y ningún ser humano podría o hubiera sobrevivido ahí, sin, por supuesto, la guianza y la bendición del Eterno. Entonces, también, ¿por qué se quedaron registradas esas 42 estadías o lugares donde los hijos de Israel habitaron? Era también para implantar en nosotros, en nuestros corazones, la fe, y que el Eterno condujo a los hijos de Israel milagrosamente. Fue un milagro eso de que los hijos de Israel pudieran sobrevivir en el desierto. Eso solamente un milagro podría hacerlo. Y para eso es que quedó escrito para las generaciones posteriores que el Eterno había cuidado y guardado a los hijos de Israel. Entonces no creo que nosotros hayamos habitado en un lugar peor que los hijos de Israel. Sin embargo, la diferencia es que ellos tenían la protección y la bendición de nuestro Padre que está en los cielos, que los guiaba de día, los guiaba de noche, les proveía el maná, les proveía el agua, les proveía la carne, les proveía todo. ¿Por qué? Porque Hashem hizo esa promesa para ellos. Entonces, algo que tenemos que marcar en nuestros corazones es que cada etapa fue enumerada a fin de demostrar la bondad de Hashem a su pueblo. Por eso cada etapa fue para mostrar la bondad de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, de las 42 etapas, hubo tres etapas en los años. 42 etapas, pero voy a decir tres tiempos. En 3 tiempos se dieron. Por ejemplo, en el primer año hubo 14 tiempos que se movieron los hijos de Israel en el primer año. Fue en el primer año, antes que los espías fueran enviados a reconocer la tierra. Entonces, esa fue la primera etapa. Hubo 14 movimientos que los hijos de Israel hicieron. 14. El primer año. Gracias. En el primer año hubo 14. Y eso se dio antes de que los hijos de Israel, que los espías fueran a reconocer la tierra. Entonces, aquí ya nos ubicamos que hubo 14 estaciones y fue en el primer año. Y entonces, ¿en qué año se enviaron a los espías a reconocer la tierra? En el primer año. En el primer año, no fue en el segundo, tercero, cuarto, fue en el primer año. Y en ese primer año es cuando los hijos de Israel se movieron 14 veces en un año. En el año 40, o sea, estoy hablando un año, pero fue en el 40. O sea, en el año 40, después de la muerte de Aharón, se movieron 8 veces. 8 veces. Y aquí tenemos una etapa entre el primero y el último, tenemos una etapa de 38 años. Perdón. Bueno, entre esas sí son 38 porque son el primer año. Ajá. Entonces hubo
8. Y en esos 38 años, en 38 años, voy a decir, ellos residieron en 20 etapas, en 38 años. Y para que tengamos una idea, porque esto me llamó la atención, en Cádiz Barnea, ahí estuvieron 19 años. 19 años. Y hubo, por ejemplo, aunque más adelante lo vamos a decir, pero había etapas que duraban una noche o un día. Había etapas que podrían durar más tiempo. Pero en Cádiz Barnea estuvieron 19 años. 19 años. Entonces, las etapas tenemos que decir que fueron dictadas por un plan celestial. Recordemos por qué decimos que Hashem fue el que dictaba dónde tenían que ir, por qué tenían que ir, cuándo tenían que ir, porque si la nube se levantaba, los hijos de Israel se tenían que mover. Entonces, no era donde ellos querían ir, era donde Hashem los quería llevar. Y más adelante vamos a ver por qué el Eterno, por qué los sabios dicen que los llevaba a un lugar mucho tiempo y a otros lugares los llevaba muy poquito tiempo. Imagínense para nosotros cuando tenemos que movernos de casa, es algo tan serio, ¿no? Imaginen los hijos de Israel que iban llegando y la nube apenas habían armado todo y la nube a la madrugada o el día siguiente se levantaba y tenían que desarmar otra vez y iban llegando y a veces duraban un poquito más de tiempo. A veces decía, el lugar que más estuvieron es en Cádiz Barnea, ahí estuvieron 19 años. Entonces en estas etapas, le decía, unas duraron un día, una noche, una tarde, semanas, podían durar meses o podían durar años, dependiendo lo que el Eterno decía. Entonces, no pierda de vista esto que estamos hablando de las etapas, porque cuando la relacionemos a nosotros, y vamos a entender porque a veces nos pasan cosas, por qué pasan cosas en nuestras vidas. Entonces, cada etapa era para curar sus enfermedades que ellos traían de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que dicen los sabios. Eran enfermedades espirituales y morales que les quedaron marcadas después del exilio egipcio. Entonces, por eso el Eterno los movía a un lugar y luego los llevaba a otro lugar, porque era una manera como el Eterno podía sanar esas heridas. Y en esas etapas había que sanar, recordemos, etapas de la niñez, etapas de su juventud, etapas de sus adultos, etapa de ancianos, ¿no? Entonces, cada etapa tenía un lugar específico, cada etapa. Y cada etapa tiene un lugar o una situación específica. Y aquí es donde podemos entender que primero el Eterno era quien los guiaba, ¿sí o no? Y los sabios dicen que era para curar las etapas y esas heridas que traían de Egipto. Ellos tenían mentalidad que eran esclavos,
mentalidad que ellos habían nacido para recibir órdenes, trabajar como burros, perdieron su fe, se involucraron aún en la idolatría, y ese tiempo, esas estadías de moverse, el Eterno estaba haciéndolo para ayudarlos a curar esas heridas. Y en nosotros, hoy día, ya no estamos en el desierto, pero sí estamos aquí. Y cada uno de nosotros tiene que conectarse a etapas que hemos venido arrastrando, desde nuestra niñez. Momentos desagradables, momentos agradables, en la juventud, momentos agradables, momentos desagradables, en la edad adulta, también momentos agradables, desagradables, los ancianos también agradables, desagradables, y es una etapa donde el Eterno nos va llevando para curar esas etapas. Y cada etapa tiene una situación específica. Dicen los sabios que el Eterno a los hijos de Israel los llevaba de un lugar a otro para enseñarles algo. Y los llevó, por ejemplo, si se portaban bien, los llevaba a un lugar donde ellos no les faltaba nada, estaban alegres, estaban felices, etcétera, etcétera. Pero si ellos se portaban ya no, vamos a traerlo a nosotros, donde estaban tan cómodos que les preferían mejor disfrutar el carro del año que buscar a Hashem, que estaban tan bendecidos. Hoy día aquí, que estamos tan bendecidos que ya nos olvidamos de las cosas espirituales, preferimos mejor buscar lo secular, lo material, que lo espiritual. Y es donde el Eterno miraba eso y decía, tiempo de dejar el nido. Ya, hay que una sacudidita. Entonces, a nosotros también, ¿cuántos de nosotros, mejor dicho, nos recordamos de nuestra niñez? Nuestra niñez, esos bonitos momentos. Váyase, remóntese allá atrás en su niñez, esos momentos bonitos que disfrutábamos, que con los hermanos jugábamos, con los papás. Que la situación económica no era muy buena, nos compraban un refresco y todos de ahí con un poquito le tomábamos. Y yo me recuerdo que nosotros éramos 7, después vinieron 2 y tomábamos de ahí. El más que era más larguito se ponía la botella y no la quería soltar y se la queríamos arrebatar y todavía seguía y esos son los momentos bonitos, los momentos de juventud, cuando se recuerda, cuando nos ilusionábamos, según nos enamorábamos de alguien y voy a cortar la florecita, me quiere, no me quiere, y si decía que no, entonces si empecé me quiere, entonces comenzamos con no me quiere, sí me quiere, para que saliera. Y bueno, esas cosas muchos solo quedaron en historias, en recuerdos, y nos casamos con la persona más hermosa, ideal, cada uno. Nos casamos, vinieron los hijos, y solo momentos bonitos que recordamos. Hubo momentos también tristes donde mirábamos como jóvenes niños, como niños, que existían el abuso de otros, que posiblemente nos golpeaban, adultos que se burlaban tal vez de la situación económica,
y nosotros pues deseábamos algo o nos trataron mal y crecimos con ese trauma y que posiblemente, aunque no lo traemos a veces a memoria, pero que está ahí y a veces sale. Y en matrimonio posiblemente que hubo un abandono, una pérdida, y son cosas que han pasado. Pero la cuestión es que hagamos conciencia si realmente hemos sanado esa etapa o sigue viva. Y por eso el Eterno nos permite que nos ocurran cosas otra vez para sanar esas heridas, no para amargarnos la vida, sino para que ya no nos amarguemos la vida. Y hablando de ancianos que han sido abandonados por los hijos, que ya han desatendidos ahí esperando la muerte, y todas esas etapas que uno ve, que son reales y no tenemos que ignorar. Entonces, decíamos que cada etapa tiene una situación específica. Por eso los hijos de Israel tenían un lugar específico para una cosa. Y tenían que pasar a otro lugar. Y tenían que pasar a otro lugar. Y era Hashem, bendito sea su nombre, quien los llevaba. Entonces, yo creo que muchos de nosotros a veces enfrentamos situaciones económicas y que posiblemente venimos de papá, mamá, del lugar donde hayamos nacido y tuvimos una situación económica y posiblemente fue un trauma porque faltaba casi de todo y esa situación se quedó y hoy día posiblemente vuelve otra vez a nuestra mente. Y cuando no ha sanado, entonces ¿qué decimos? No, si yo pasé aquello, no quiero que a mis hijos les pase. Entonces, posiblemente no hemos sanado eso. Que son cosas de la vida. Entonces, económicamente, posiblemente estemos pasando una situación. Pero o vamos a decir también una situación emocional, que estemos pasando una situación emocional o una situación espiritual. Y entonces, ¿qué es lo que el Eterno en esta parashá nos enseña? Que Él nos quiere mover de ese lugar para ponernos en otro lugar. Pero ¿qué era lo que a los hijos de Israel los caracterizaba? Que ellos seguían la nube. Si miraban que se levantaba, ellos se movían. Entonces, ¿cómo nosotros podemos también seguir la voz de Hashem? Tenemos que primero entender el lenguaje de Hashem, número 1, y movernos a donde el Eterno, bendito sea su nombre, dice. Voy a decir algo porque se recuerdan que dije el Jajam, bueno, me está dando una clase especial y la semana pasada dije algunas cosas y una de las cosas que él decía, porque yo a veces escucho personas, es mi opinión, es lo que yo he aprendido, que a veces yo escucho personas que hablan y a la Cábala le dan más importancia que a la Torah. ¿Y sabe lo que dijo el Jajam? Una persona que estudia Cábala sin maestro termina en nada y viene a ser como un árbol que no tiene raíz. No tienen raíz. La Torah es lo más importante. La Torah es lo que Hashem entregó a los hijos de Israel. No dudo en lo que la Cábala dice, porque hay Cábala buena, no hay Cábala no muy buena. Recuerde que la Cábala nació aproximadamente en el siglo XII, más o menos. Es donde se empezó a hacer fuerte. Y
¿Y qué pasa? Que la gente, por ejemplo, cantantes como Madonna, todos sabemos, ella estaba metida en eso, y muchos cantantes y personas, pero más que un estilo de vida espiritual, es un estilo es un estilo místico. Respeto a cada quien, no niego, le digo, pero para mí, yo no sé para ustedes, para mí la cábala debe ser una interpretación de la Torah, no la Torah de la cábala. Porque la cábala fue dada primero. La Torah fue dada primero. Gracias. Entonces le digo, yo respeto, cada quien tiene sus cosas, pero le digo, no le demos más, como algunos que conocemos, le dan más honra al hijo que al padre. Y no es así. El padre es mayor, dijo nuestro Rebe, el padre es mayor que yo. Entonces, eso es lo que les prometí que les iba a decir. Eso es lo que el Han dice. Terminan negando la Torah, porque no tienen guía. Necesitan un guía para que los vaya instruyendo y que sea un maestro que conozca. Si no, se va a perder y van a terminar en nada. Y mire, lamentablemente, lo han visto nuestros ojos. Así que la Torah, esta es la Torah que Hashem nos dejó a los hijos de Israel. Y está por encima de todos y de todo, porque es la palabra de Hashem. Entonces decía que cada etapa que experimentamos es con el fin de que que sanemos esas heridas del pasado. No es un castigo del cielo, sino que es una etapa. Es cuando agarramos a un niño pequeño, cuando nuestros hijos estaban pequeños, ¿se recuerda? Y los agarrábamos de la manita para que caminaran. No lo hacíamos para amargarles la vida, para que aprendieran, y los mandamos a la escuela para que aprendan. Entonces, nuestro Padre que está en los cielos no nos pasa por cosas para lastimarnos, para golpearnos. No es como un viejito que a veces los abuelitos o los padres de antes nos decían, para que nos portáramos bien, nos decían, mira, te va a salir el cuco allá, y pues nosotros sentaditos. O nos presentaban a Hashem como un viejito enojón que nomás y te portas y te va a dar. No, Hashem es diferente, es un padre, es un padre que nos ama. Y por eso a veces nos presenta ciertas situaciones para sanar esos traumas del pasado. Y cada situación que se nos presenta en la vida es para que esas heridas que no han sido sanadas, las sanemos. Y lamentablemente, bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. A veces uno dice, no, hoy sí ya. Y se presenta la ocasión y otra vez tropecé de nuevo con la misma piedra. Porque todavía no hemos aprendido. O pasa una situación y comenzamos a traumarnos, comenzamos a ponernos tristes, es porque esas heridas no han sido sanadas. Y tenemos que entender que cada etapa viene con el fin de traer felicidad a nosotros, traer espiritualidad a nosotros también, etcétera, etcétera. Cada etapa es para hacernos fuertes. Por ejemplo, a nosotros aquí, o sea, ver una persona muerta o que murió de un accidente o la asesinaron, etcétera. Es algo traumante y que casi no lo vemos. Pero me contaba un amigo que le tocó vivir la guerra de El Salvador. Y él decía, tú mirabas a los muertos y hasta los brincabas. Y era algo normal para nosotros.
Entonces, cada vez que nosotros vamos haciendo algo, nos vamos haciendo más fuertes, vamos superando cosas y entonces somos más fuertes y vamos adquiriendo más felicidad. Entonces, esas etapas son para enseñarnos que en medio de un desierto inhabitable, Hashem nos guía. Eso es lo que tenemos que traer aquí, que en medio de un lugar inhabitable, en medio de un lugar que usted y yo podemos ver y decimos, esto ya no tiene remedio, esto sí ya lo vemos como perdido, como muchos hoy día con lo que está pasando, lo ven perdido y como que el mundo se acabó. En medio de eso es donde Hashem manifiesta su poder y dice, yo soy el Eterno. Y yo soy quien digo quién vive, quién muere. Yo digo quién se mueve y quién no se mueve. Pero tiene que ser un hijo de Israel. Uno que le prometió el Eterno, le dijo, yo te voy a guiar, yo te voy a proteger, yo voy a tener cuidado de ti. Porque a los que aman a Hashem, todas las cosas le ayudan para bien. Y ¿sabe? Una de las cosas que más nosotros los seres humanos vivimos es, bueno, cada quien piense en algo que usted cree. Una de las cosas que afecta mucho y es un enemigo, el peor enemigo, diría yo, la baja estima. La baja estima puede matar a una persona, puede guiarla a suicidarse, puede guiarla a decir no, yo estoy muy feo, me tengo que ir, mi mujer merece un hombre más guapo, o viceversa. No, tenemos que superar eso. Y como antes nos decía, este no sirve para nada, y no la creímos. Y Hashem a veces nos tiene que poner en ese lugar del desierto para superar eso. Y enfrentar la situación. ¿Se recuerda del hijo, el hijo pródigo, esa parábola? Que el muchacho recibió su dinero y se fue y vivió perdidamente. Pero cuando vino el hambre, cuando le vino la situación, tuvo que enfrentar esa situación y decir, en la casa de mi padre hay de todo, y yo aquí perezco de hambre. Y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué? La mentalidad que traía, ¿por qué? Bueno, le fallé. Entonces, cuando menos con que me dé de comer y ya. Pero el papá, ¿qué hizo? No, tú eres mi hijo. Lo vistió, le puso anilla, le puso sus zapatos y siguió siendo su hijo. Mientras nosotros no nos levantemos y reconozcamos que somos hijos de Hashem y que si nos equivocamos podemos rectificar y podemos regresar a casa, que no valemos por lo que tenemos, sino por lo que somos, y que algunos tienen algunas cualidades, otros tienen otras cualidades, y que tenemos que aprender a no compararnos con otras personas. Somos únicos. Le contaba no sé si era, creo que a mi esposa, hermano Itiel, estábamos platicando de una situación y fui a un lugar, para no hacer promoción, a agarrar una paleta. Estaba en una situación arreglando algo y cuando yo me bajé del carro, se lo voy a decir así como fue, sin nada, yo al hombre ni lo había visto, ni lo conocía, yo solo me iba a subir a mi carro y me dijo, oyes, me dijo,
¿Te ha engañado tu esposa? Le digo, no. ¿Desconfías de tu esposa? No. ¿La quieres a tu esposa? Sí. Y me dice, ¿qué es lo más importante para ti? Y fíjese lo que me dijo, ya sé que me vas a decir Dios, pero después de Dios, me dijo, lo más importante eres tú. Y después, tú. Y después, tú. Cuando yo me subí al carro, volteé a mi alrededor, no lo volví a ver. Como dicen por ahí, se me pusieron los pelos de punta. Y fui y le conté a mi esposa. Y se lo voy a decir, haya venido de quien haya venido. Lo más importante es usted. Y después, usted. Y después, usted. Porque tú vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Si usted y yo no nos amamos, no podemos amar a los demás. Entonces, el desierto es una estadía temporal. Nada más estamos temporalmente ahí. Que el Eterno tenía un plan. Y no porque les había dicho, que no iban a entrar a la tierra prometida los adultos, los que nacieron en Egipto y fueron esclavos, no por eso el Eterno los abandonó. Me desobedecieron, se van a morir, así que no. Hashem los trató con dignidad, con respeto. Y así nosotros, aunque perdamos las esperanzas, aunque otros nos digan, para ti no hay esperanza, Hashem nos trata con respeto y dignidad. Y así tenemos que tratarnos a nosotros mismos y después a los demás. Porque a veces queremos arreglar la vida de los demás y la nuestra no. Entonces tenemos que entender eso. Cada etapa en la vida es con el fin de hacernos fuertes, con el fin de sacar esas cosas del pasado que todavía las recordamos y nos lastiman. Cuando pensamos algo hacia atrás y nos causa tristeza, es porque esa herida todavía no ha sanado y hay que sanarla. Y si no ha sido sanada, el Eterno va a estar ahí. Pero bueno, para poder movernos de estadía, hay que terminar eso. Entonces, hay cosas en la vida, decíamos, los hijos de Israel a veces solo duraban una noche o un día y había que moverse. A veces era más tiempo y el lugar donde estuvieron más tiempo, dijimos, era el Cádiz Barnea. Entonces, aplicándolo a nuestra vida, ¿a cuántos de nosotros nos acostamos pensando en una situación difícil? Puede ser económica. ¿Y cómo le voy a hacer? Y el día de mañana se solucionó el problema. O con un desacuerdo para los que estamos casados, que tuvimos alguna malentendido, una discusión como esposos, y pues se acuesta uno y híjole, eso ni puede uno dormir. Ya el día de mañana a veces se solucionó el problema. Y entonces hay que seguir moviéndonos adelante. El Eterno dice, ahora vamos a movernos a otro. Y hay situaciones que pueden durar un día, una situación difícil con los hijos, puede durar un día, una semana, un mes, un año o años. Pero nunca olvidemos que Hashem está con nosotros. Que estoy aquí porque Hashem tiene un propósito para mi vida. Que no estoy aquí porque yo quiero estar, sino porque el Eterno tiene un propósito. Y tengo que buscar, el propósito siempre es
buscar la felicidad, buscar la alegría, buscar estar en paz los unos con los otros. Entonces dijimos, la meta es el desierto es una estadía temporal. La meta es la tierra prometida, que Hashem nos ha prometido que mana leche y miel. Esa es nuestra meta. El desierto es un tiempo temporal, que no sabemos si vamos a quedar ahí o vamos a entrar a la tierra prometida, pero que sí tenemos la certeza, que tengamos la certeza que Hashem está con nosotros, que Él nos cuida, que Él nos quiere, y que tenemos que olvidar los traumas del pasado, que tenemos que quitarnos ese pensamiento de negatividad. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Que tenemos que evitar estarnos comparando con los demás. Somos únicos. Y como dijo el hermano Itiel, si estamos no tan agraciados, tan guapos, pero dice el hermano Itiel, el verbo mata carita. Aprendamos a ver cuando la nube se levanta. Sigámosla. Si la nube permanece, permanezcamos. Si vemos todo este caos que está pasando, Hashem todo lo tiene bajo control. No ha sido la primera vez y creo que no va a ser la última. Pero sí les digo, hasta aquí nos ha ayudado Hashem. En el 87 fue algo parecido. Y yo sentía, y yo ya también hacía planes y todo, pero mire, han pasado desde el 87 hasta ahorita, y mire, aquí estamos. Experimentamos algo, aprendimos algo, que estamos en las manos de Hashem. Así que Hashem sostuvo a nuestro pueblo y nos sostiene a nosotros por su infinita misericordia. Confiemos, vivamos la vida, aprovechemos el tiempo, aprovechemos los momentos, porque llega un momento en la vida donde todo se acaba. Concluyo con esto. Esta semana, pues, se nos murió la perrita que nos quedaba y los niños. Y le digo, pude apreciar y meditar sobre lo que dijo nuestro maestro. El que no fuera como un niño no puede heredar el reino de los cielos. Bueno, la perrita se murió. Y yo mire, mi hijo el mayor hizo el hoyo y lo hizo un poco pequeño y ya dijo, no, está poquito, y que quedara así como se quedó dormidita, no la iba a poner ni de cabeza, ni los otros con ese cuidado la envolvieron y la llevaron, le echaron todos ahí, y una de las niñas fue y cortó flores y se las puso, y dije yo, es que los niños tienen ese corazón, son sensibles, son honestos. Y yo decía, ya se quedó, ya nunca más la vamos a ver, pues ya fue una historia, ¿no? Pero no esperemos como seres humanos, como esposos, como esposas, como hermanos, como amigos, como hijos. No esperemos que pase algo trágico, la pérdida, para poder decir, wow, qué tan importante era, cómo la extraño, cómo lo extraño. Sino, disfrutemos cada día, cada momento, y ya si el Eterno decide algo, poder decir, disfruté el tiempo. Fueron los años mejores de mi vida. Disfruté
a mi amigo, a mi amiga, a mi hermano. Estuve en el lugar más hermoso y no voy a sentirme mal por lo que no hice, sino que me siento bien por lo que hice, porque aproveché el tiempo. Aprovechemos las bendiciones de nuestro Padre, cual sea la situación que estemos pasando. Hashem tiene control. Hashem nos quiere hacer fuertes. Hashem no nos va a abandonar. Y Él nos hará cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida, que vuelva a ser restaurada y que nuestro justo Mashiach Yeshua esté ahí presente. Shabbat Shalom.